La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva... ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de la... Invertido. De la utilidad. De cada 100 soles de la utilidad, la empresa paga el 30%. De cada 100 soles de la explotación minera que saca, de cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si esa es su renta, ese es el chiste. Hacer un negocio para... Pero están mal hechos los contratos, pues. ¿Quién es exactamente Pedro Castillo? ¿Qué tiene que ver el fujimorismo con esta figura que empieza a despuntar en las elecciones y que va para una eventual segunda vuelta? Y cómo esta es una izquierda totalmente diferente a la que estamos viendo en otros países de América Latina, lo vamos a descubrir a continuación. El profesor José Pedro Castillo Terrones, de 51 años, nació en el distrito de Tacabamba, en la provincia Chota, ubicada en Cajamarca, jurisdicción donde acudió a votar este 11 de abril. Según se puede apreciar en la información que ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, Terrones se inscribió en el partido Perú Libre liderado por Vladimir Cerrón el 30 de septiembre del 2020, el último día en que se permitía la inscripción de ciudadanos que querían participar en las elecciones del 2021. Antes de esta afiliación, fue parte del partido Perú Posible desde el 2002, cuando trató sin éxito de ser candidato del distrito de Anguía, en Cajamarca. Castillo Terrones dejó de ser parte de este partido político en el 2017, cuando la agrupación política perdió su inscripción. Su hoja de vida registra una formación como profesor de primaria y luego un bachillerato en educación en el año 2006 en la Universidad César Vallejo. Pedro Castillo es magíster en psicología educativa para esta misma casa de estudios en el año 2013. El candidato presidencial de Perú Libre apareció en las noticias como protagonista de las protestas que duraron 2 meses en el año 2017, que paralizaron a una gran parte del sector de educación en contra de la gestión de la entonces ministra Marilu Martens. Pedro Castillo lideró en aquel entonces el Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, que actuó sin reconocer los acuerdos que el sindicato logró con el Ministerio de Educación. El respaldo que recibió de sectores más radicales permitieron extender la huelga, al punto de que el Congreso promovió una interpelación contra Martens, que terminó en una cuestión de confianza, planteada por el primer ministro de aquel entonces, Fernando Zavala, y la crisis del gabinete, cuando ésta fue rechazada. La bancada de Fuerza Popular, el partido fujimorista, fue la principal agrupación política que no respaldó los acuerdos que el Ejecutivo estaba buscando con los docentes para levantar la huelga a través de la Comisión de Educación del Congreso. Así es, la relevancia pública se la dio uno de los partidos que potencialmente sería su adversario en esta segunda vuelta. Y es que irónicamente, luego se conoció que Pedro Castillo sostuvo reuniones con miembros del fujimorismo antes de que se quebraran las rondas de diálogo en agosto del 2017. El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, así como el presidente del SUTEP, Alfredo Velázquez, relacionaron a Pedro Castillo con sectores como el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, al atribuirles parte del respaldo político que permitió que liderara el Comité Alternativo del SUTEP, que se opuso a los acuerdos con el gobierno. A pesar de los señalamientos con el Movadef, él asegura no formar parte de ese movimiento. El medio periodístico Perú 21 mostró documentos que afirman que sí está relacionado con dicho movimiento. Estos fueron autenticados por agentes de la Dirección contra Terrorismo, es decir, la DIRCOTE, que confirmaron su veracidad. El dirigente del SUTEP, Amer Villena Zúñiga, sostuvo que tanto la hermana de Pedro Castillo y la de Edgar Tello pertenecen al Movadef, refiriéndose a María Doralisa Castillo Terrones y Noemí Tello Montes. En una nota de Perú 21, consultado el 11 de febrero del 2021, se habla de cómo Sendero organiza reuniones virtuales durante la pandemia y cómo Castillo participaba en dichas reuniones virtuales con Sendero Luminoso. Esta es una organización terrorista peruana. Pero existe otro tema, para muchos personal, sobre esta carrera electoral, y es que el fundador del partido Perú Libre,
Vladimir Cerrón, fue sentenciado en el 2019, en segunda instancia, a 3 años y 9 meses de cárcel, suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Sin embargo, Pedro Castillo ha considerado que esta sentencia ha sido consecuencia de una persecución política en contra de quien en un momento fue parte de su plancha presidencial. Vladimir Cerrón ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción. Cuando alguien del pueblo surge a levantar su voz, ahí sí salimos a decirle corrupto, pero la gran corrupción hoy es constitucional en el país. Pero Vladimir Cerrón ha sido sentenciado por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Es totalmente político, es una persecución política, dijo Castillo el 8 de abril en RPP. Cabe indicar que Vladimir Cerrón era parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo como candidato a la segunda vicepresidencia. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones decidió excluirlo de la contienda por la sentencia que el exgobernador tiene vigente. El plan de gobierno de Pedro Castillo y de su partido, Perú Libre, cuenta con 77 páginas, de las cuales su primera página tiene como imagen de portada una fotografía a media página de Vladimir Cerrón. Este plan de gobierno, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, tiene en sus primeras páginas la necesidad de una nueva constitución, en reemplazo de la que se creó en 1993, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, plantea otros aspectos claves de las propuestas que ha tenido Pedro Castillo, como un rol del Estado, como un competidor al mismo nivel que las empresas privadas, en la que denomina una economía popular con mercados, sin otorgar privilegios en negociaciones a empresas transnacionales. Como medida no descartada, frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros, se lee en su plan. Otro aspecto resaltante es la propuesta para derogar la ley de la reforma magisterial y la reposición de maestros que fueron despedidos como parte de la aplicación de esta norma. En materia de libertad de prensa y expresión, el plan de Pedro Castillo no duda en citar a Vladimir Lenin, así es, el expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, y a Fidel Castro, para considerar la necesidad de que el Estado regule el sector de medios de comunicación, incluso a nivel de los contenidos que se emiten. El postulante del lápiz plantea una nueva constitución que salga de una asamblea constituyente. En algunas entrevistas, Castillo ha señalado que su propuesta se concentrará en la convocatoria a un referéndum para que la población decida. Sin embargo, el camino legal es la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso, donde allí se toma la última decisión, si va o no va. A esta propuesta, el candidato mencionó que desactivará el Tribunal Constitucional y lo reemplazará por un tribunal elegido por el pueblo. Según el magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos, en una entrevista con el medio RPP, la iniciativa de Castillo sería una decisión desacertada y muy peligrosa. Adujo que el aspirante de Perú Libre busca imitar el caso de Bolivia, donde se hizo una modificación para que los integrantes del Tribunal Constitucional sean elegidos democráticamente, pero, finalmente, sirvieron a los intereses de Evo Morales, habilitándolo para que postule indefinidamente a la reelección en su país. En economía, el postulante del lápiz plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas se descentralice mediante la creación en cada departamento de una Dirección Regional de Economía y Finanzas. De igual manera, impulsa un nuevo modelo económico al que ha llamado Economía Popular con Mercados, cuya aspiración se ha proyectado en las experiencias observadas en Bolivia con Evo Morales y en Ecuador con Rafael Correa. En ese sentido, el objetivo de Castillo es que el Estado sea nacionalista, revise los contratos firmados y priorice la demanda interna. Finalmente, y a diferencia de la mayoría de posturas de izquierda progresista, Castillo está en contra del aborto, de la eutanasia y de los derechos de la comunidad LGTBI, dándonos una notable diferencia en relación con otros movimientos de izquierda. Para muchos, ese perfil conservador es el que sigue teniendo impacto en un país como el Perú, y sobre todo, divide aún más la confusa izquierda peruana. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.